A pocos meses de las elecciones generales, municipales y congresuales que se van a llevar a cabo en 2 meses distintos, hay un temor por cierta parte de la población, de la opinión pública, de alguna especie de estampida o revuelta durante el proceso específicamente de las elecciones generales. Vamos a analizar a continuación la posibilidad de que esto sea posible y en caso de quién sería única y exclusivamente el elemento capaz de protagonizar, propiciar o encender la chispa de algún tipo de desestabilización social que podría echar por el caño el proceso electoral. Es curioso que cuando se hable de estallido social, revuelta o problema cívico durante un proceso electoral y que esto a su vez se adjudique a elementos externos al poder, no se esté deparando al mismo tiempo en el reverso de esa lógica. Es decir, si usted entiende que hay un elemento fuera del poder que tiene la capacidad de desestabilizar el país durante un proceso electoral, tiene que llegar también a la irrevocable conclusión de que desde el poder también se podría propiciar eso. Porque me va a decir usted a mí que un individuo o un sector ajeno al poder tiene esa capacidad y al mismo tiempo no la tiene el poder, que tiene el control, literalmente hablando, monolítico de los aparatos de represión del Estado. Entiéndase, el ejército, la policía, los estamentos de inteligencia y otros por ahí que en buen dominicano cuando viene a ver no conocemos. O sea que usted tiene que al mismo tiempo sopesar la posibilidad de que cualquier estallido que se dé, el poder lo puede responder. O también, en términos de especulación a nivel de análisis, usted podría pensar que si desde el poder se sabe que se va o que se está gestando X o tal acción para sabotear, por así decirlo, las elecciones, puede responder primero y con eso propiciar una especie de estallido o desestabilización controlada que afecte lo menos posible a los intereses del poder, al mismo tiempo que afecta en mayor medida a quien estaba a punto de desestabilizarlo. Pero aquí hay un elemento que es muy importante y muy sensible que nadie ha analizado. Pero para llegar ahí vamos a comenzar a desmenuzar las cosas, por así decir. Tenemos por un lado a Danilo Medina, su candidato Gonzalo Castillo, y tenemos por el otro, en teoría, a Leonel Fernández compitiendo por la presidencia y también a Luis Abinader. Y digo en teoría a Leonel Fernández porque, por si usted no lo sabe, el primero que sabe que no va a ser presidente en esta vuelta en este país es el mismo Leonel Fernández, realidad que por cierto le ha traído problemas en el tema de financiación de su proyecto político, porque es muy difícil, por no decir imposible, encontrar un empresario que le dé su dinero a un individuo que lo que quiere es hacer oposición para que otro no llegue al poder y no llegar él mismo al poder, porque evidentemente en la posición que está ese individuo es mucho más difícil, o más bien enteramente difícil, pues conseguirle algo a ese empresario cuando llegue al poder. Entonces, a partir de esa realidad, tenemos que concluir que en teoría al individuo que le beneficia, que le puede beneficiar más bien algún estallido social que afecte la dinámica, el engranaje de las elecciones, es a Luis Abinader. Pero ¿qué ocurre? Que Luis Abinader nunca ha estado en el poder. Y esa condición de nunca estar en el poder le hace muy difícil, muy cuesta arriba a Luis para él poder hacer empatía con sectores de poder dentro del aparato militar que pudiesen prestarse a hacer eso de lo que tanto se está hablando. Por ende, tenemos que
excluir literalmente de golpe y de cuajo a Luis Abinader de esa ecuación de elementos subversivos dispuestos a propiciar cualquier cosa para que las elecciones se vean empañadas. Pero al tiempo que excluimos a Luis Abinader, tenemos entonces que llegar por default, por inercia, a la figura de Leonel Fernández. Y es precisamente Leonel Fernández el elemento que reúne no solo todas las condiciones, sino las condiciones principales, ¿no?, para propiciar que se dé un estallido social en el proceso de las elecciones generales. ¿Por qué? Por algo muy simple. Su condición de expresidente le granjea dos elementos que son vitales. Número uno, relaciones en el aparato militar. Así como usted tiene en el PLD gente que es leonelista, que se dice que son caballos de Troya camuflajeados, asimismo en el sector militar usted tiene gente activa y gente retirada que tiene relaciones con gente activa que son leonelistas o que le deben mucho al expresidente Leonel Fernández, y son esos elementos a los que Leonel eventualmente tocaría para propiciar cualquier cosa. Recuerden que esto es un análisis y los análisis tienen mucho de especulación, pero esas especulaciones parten de elementos tangibles, es decir, nunca se parte de tierra no firme, por así decir, nunca se parte de las aguas. Se parte de un terreno firme y de ahí pues la imaginación, usando la lógica, comienza a volar. Entonces Leonel tiene relaciones en el aparato militar, vigente y no vigente. Pero al mismo tiempo, Leonel, que fue ya 3 veces presidente, sabe cuál es la dinámica, el manejo, el engranaje de los estamentos de inteligencia del país, con cuya información recabada es con la que se hacen las estrategias represivas del Estado. Y esa segunda condición es tan importante como la primera, porque no hay nada que Danilo Medina pueda hacer de antemano que Leonel no lo imagine. Eso hace que las cosas se compliquen aún más. Eso hace que estos individuos, en caso de que Leonel esté dispuesto a llegar a ese nivel, se enfrasquen en una guerra fría al más puro estilo de el prime de la Unión Soviética y Estados Unidos por allá, por los 60 y por los 70. Así de complejo, así de digamos sensible, esa es la palabra, y delicado es el panorama actual. Por eso cada vez que hablamos de una posible revuelta, no pensemos solamente en un elemento externo, pensemos en la capacidad de respuesta del Estado, pero también pensemos en las cosas que a priori para evitar eso podría hacer el Estado. Pero hay que preguntarse también, ¿realmente le conviene un estallido social a los elementos de la oposición? Y esto no es siendo uno abogado del diablo. Lo digo por el hecho de que las cosas que podrían venir como efectos colaterales son elementos que se escapan de las manos de quienes estarían propiciando eso. Es decir, en un escenario actual, la oposición sabe qué hacer, sabe a qué atenerse, porque hay un marco controlado, por así decir. Pero lo que viene después de la incertidumbre, de la inestabilidad, no lo puede controlar absolutamente nadie. Además de que hay que poner el punto sobre la I y el dedo sobre la llaga. No nos vamos a engañar. Aquí la oposición, sea cual sea, desde su lugar en la oposición, valga la cacofonía, redundancia, etcétera, siempre ha sabido negociar y pactar con el poder. Si no, pregúntenle, por ejemplo, a Hipólito Mejía. Quizás de momento a Luis Abinader lo más atractivo le sea tratar de ir por la presidencia. Pero Luis Abinader tiene que recordar, tiene que saber que él es joven, que él puede esperar un poco más. Ahora, el que quizás no puede esperar tanto
o casi nada para ver al PLD fuera del poder es nada más y nada menos que su hoy día socio, Leonel Fernández. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque Leonel Fernández y Luis Abinader estén cabalgando aparentemente sobre la base de un mismo fin, la lógica política de Leonel no es la misma que la de Luis Abinader. Lo que mueve a Leonel no es lo mismo que mueve a Luis. Luis quiere ser presidente. Leonel, sabiendo que no puede ser presidente, solo quiere dos cosas: sacar al PLD del poder y, sobre la base de ese mérito de cara a Luis, negociar ciertas cosas con Luis Abinader, porque Leonel hace tiempo que dejó de ser utópico. Leonel se ha convertido en un individuo groseramente pragmático, tan pragmático como Danilo Medina, y él sabe que hoy día es preferible tener cierta cuota de poder en la oposición a quedarse en el PLD, obviamente donde no iba a tener ya ese poder, porque Danilo comprendió que en la medida que negociaba con Leonel, legitimaba la cuota de poder de su otrora amigo en el partido, y decidió entonces dejar de negociar con él. Cuando Leonel se da cuenta de eso, pues aterriza y a su vez pues cae en cálculo de que lo que tiene que hacer es emigrar, rodar, como dicen hoy día en buen dominicano. Entonces Leonel quiere sacar al PLD del poder, pero sobre la base de esa lógica está dispuesto a hacer cosas que Luis no haría y que al mismo Luis no le convendrían, porque a Luis Abinader, reitero, no le conviene un proceso de desestabilización en medio de las elecciones. A Luis lo que le conviene es un desgaste continuo del PLD. Y Luis puede, miren, quedarse así y sentarse a esperar ese desgaste, porque él cuenta con la juventud que ya no tiene Leonel Fernández. Impolíticamente correcto para mantenerse en pie, lo único que solicita de ustedes es que se suscriba, que active la campanita y que comparta nuestros contenidos en su muro de Facebook y en sus grupos de WhatsApp. Con eso será más que suficiente para hacer que una plataforma de contenidos emergentes siga en pie.